Bienvenidos a la mesa de análisis de recintos del poder rumbo a las elecciones en Argentina. Mi nombre es Mariano Espina. Me van a acompañar en esta oportunidad María Esperanza Casullo. Ella es politóloga, docente, investigadora desde la Universidad Nacional de Río Negro y es autora del libro ¿Por qué funciona el populismo?, de la editorial Siglo XXI. También Julio Burman, politólogo, docente, investigador de la Universidad de Buenos Aires y director de la consultora Observatorio Electoral. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ambos por participar. Vamos a empezar con la primera pregunta, que en realidad la redactó María Esperanza Casullo en el newsletter de Cenital, y a un mes de las PASO tiene que ver con cómo está procesando el kirchnerismo no ir con candidatos propios a esta elección y tener que militar la candidatura de Sergio Massa, que es un dirigente que ha estado en la vereda opuesta a la de Cristina Fernández de Kirchner. María, si querés podés comenzar. Creo que el kirchnerismo está aceptando la candidatura de Sergio Massa por dos cuestiones. Primero, porque el kirchnerismo ha demostrado que puede aceptar cosas bastante exóticas, para decirlo de esa manera, como en el 2015 fue la fórmula Scioli-Zanini, por ejemplo. Pero además, la otra cuestión que me gustaría mencionar es que Sergio Massa en las últimas semanas hizo y está haciendo bastantes gestos para ser aceptado, ¿no? En sus declaraciones, en sus salidas públicas o actos con Cristina Fernández de Kirchner, con Axel, en un aumento de la retórica más antagonista con el FMI. O sea, me parece que hay un intento de doble acercamiento. Julio. Bueno, yo tengo muchas dudas sobre todo esto, porque en primer lugar da toda la impresión que el caudal electoral de lo que llamamos kirchnerismo está reducido. También creo que sin haber un apellido Kirchner en la fórmula es más complejo hablar de kirchnerismo en esta oportunidad. Creo que Massa representa otra cosa y de hecho creo que la razón o una de las razones de la selección de Massa como precandidato es su capacidad de competir en un balotaje por otros votos no kirchneristas frente a un potencial Bullrich o Larreta. Por lo tanto, creo que estamos en un juego distinto, ¿no? Es cierto que el kirchnerismo, Cristina Kirchner concretamente y la Cámpora en menor medida, acompaña la candidatura de Massa, pero da la impresión de que estamos en una elección con otros discursos, con otras preocupaciones e inclusive con otra presencia de lo que ha sido el antagonismo kirchnerismo-antikirchnerismo de los últimos 15 años. Una presencia menguada. Así que creo que el kirchnerismo está confluyendo en esta fórmula por una razón estratégica y porque crea que es lo mejor que puede hacer en este contexto, pero no sé si eso es el tema que más me preocupa en este momento. Creo que la candidatura de Massa hoy enfrenta desafíos de otro tipo y el kirchnerismo cedió en buena medida la candidatura de Unión por la Patria al gobierno nacional. No creo que sea el protagonista de esta elección. ¿Y quién es el protagonista? Massa. Bueno, Massa, como bien dice, Massa es un personaje que hoy representa al gobierno nacional, lo cual es lógico, porque las elecciones tienen mucho que ver con los gobiernos, se vota a favor o en contra del gobierno, eso es lo regular en las elecciones democráticas, y poner un candidato que sea más identificado con el kirchnerismo, pero que no defienda activamente al gobierno, podía dar lugar a un experimento fallido. En Argentina tuvimos varios experimentos, Angelós, Duhalde, de candidatos de oficialismos que no se comprometen tanto con el gobierno y no sale también la campaña. Así que creo que Massa de alguna forma representa al gobierno nacional, sigue siendo Massa, y también tiene respaldo del kirchnerismo. Creo que es una ecuación de unidad que tiene varias patas. Massa, entonces, María, tiene el desafío de sostener ese voto del kirchnerismo, pero con eso no alcanza. ¿Cómo puede hacer para salir de ese círculo? Creo que esa es la apuesta. Creo que esa es la apuesta de la candidatura de Massa. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio. Yo creo que la gran parte del voto kirchnerista va a ir ahí.
Alguna parte irá de una manera más testimonial a Grabois, pero creo que la mayor parte va a ir a Massa, porque para ese voto sigue siendo muy importante la palabra de Cristina Fernández. Creo que hay una apuesta que es que Massa, como bien decía Julio, tenga la capacidad de llegar a otros sectores, sectores con los cuales el kirchnerismo más duro había perdido interlocución, no ahora, sino por lo menos desde 2013-2014, que hay que recordar que no casualmente en 2013 fue cuando Massa se fue del kirchnerismo y ganó la elección en provincia de Buenos Aires. Massa tiene algún mayor contacto con figuras como gobernadores, una interlocución más clara con sindicalismo, y tiene algunas terminales, tal vez de peso que uno no está nunca seguro, yo no estoy segura de cuál es su peso real, pero tiene algunas terminales con sectores que son que han sido muy antikirchneristas en lo que es la Unión Industrial Argentina, grupos de negocios, actores relacionados con el gobierno de Estados Unidos, con actores de negocios de Estados Unidos. Entonces me parece que hay una especie de apuesta en donde Massa, aún recogiendo, tal vez no por amor, sino por conveniencia, la mayor parte del voto kirchnerista, pueda ampliar un poco a estos sectores que, como digo, hace bastantes años que se sienten muy ajenos a la retórica más kirchnerista. Esa decisión de ir por un candidato que se diferencie y que tenga la posibilidad de conversar con otros actores, me hace acordar un poco la experiencia de Alberto Fernández del 2019. ¿Por qué esta vez sería distinto? María, si quieres empezar. Creo que hay una diferencia bastante grande, que es que Alberto Fernández, estoy de acuerdo en que uno puede decir, bueno, el movimiento es similar. Creo que la diferencia es la figura de Alberto Fernández y la figura de Sergio Massa. Alberto Fernández es una persona que no tenía perfil político propio. No fue una persona, nunca tuvo un cargo ejecutivo por el voto, nunca encabezó una lista, o sea, era más que nada un operador. Sergio Massa tiene está más formado y tiene sus pergaminos, fue intendente del municipio de Tigre, reelecto con una buena cantidad de votos, diputado, presidente de la Cámara de Diputados. Massa llega a la candidatura, digamos, con la anuencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero llega porque es él. Y me parece que es otra cosa importante que hay que decir, llega ahí porque él quiere llegar ahí, ¿no? O sea, él dijo, yo quiero, hizo un montón de cosas, presionó, logró que bajaran las PASO, movilizó gobernadores que fueran a pedir lo mismo. Me parece que en esto hay varios matices que lo diferencian de la figura de Alberto Fernández. Julio. Bueno, coincido con muchas cosas que dijo María. Creo que también que es un contexto distinto. En aquel momento el entonces peronismo consideraba que podía ser mayoritario, esta vez es distinto. Ya Cristina Kirchner, en la entrevista televisiva de hace ya bastantes semanas, dijo que era un juego de tercios, lo cual implicaba fundamentalmente reconocerse como un tercio, algo que en la historia del peronismo es raro. Y creo que si reconoce que eso es un tercio, entonces está jugando al balotaje. Creo que esta fórmula Massa-Rossi está pensada en un balotaje en la cual Massa tiene potencial en esa competencia, ¿no? Yo creo que Massa tiene complicada la PASO, porque si bien es cierto que la mayoría de los votos del oficialismo van a ir a él, no está tan unida la elección. Además del caso de Grabois, que recién mencionaba María, tenemos otras dos fórmulas, la de Schiaretti y la de Moreno, que van a capturar algunos puntos porcentuales que son muy relevantes en esta competencia cerrada. Y creo que Massa tiene que unir todo eso, pero eso es complejo, pero lo va a poder hacer, creo. Donde le veo más potencial es en una PASO, porque en caso de un triunfo de Bullrich, hay un votante de Larreta y más asociado a la UCR que se puede ver en este momento alejado de la campaña de Patricia en este contexto de corrimiento hacia la derecha. Y en el caso de un triunfo de Larreta,
creo que Massa también juega un rol interesante porque es cierto que hay una asociación entre el votante de Milei con el antilarretismo. Milei odia a Larrete, lo dice todos los días, por lo tanto al votante de Milei le va a ser más difícil a votar a Larrete en la segunda vuelta, y creo que ahí Massa tiene una suerte de superposición con Larreta que puede complicar la votación del votante de Bullrich. Por lo tanto, me parece que Massa estratégicamente es una figura con potencial en ese balotaje que tiene alta probabilidad. María, ¿cómo ves esos escenarios de un triunfo de Larreta, un triunfo de Patricia? Estoy muy de acuerdo con lo que decía Julio. Creo que también la apuesta de Unión por la Patria de Massa es lograr entrar de alguna manera al balotaje, apostando a esta división de tercios. Acá hay una serie de incógnitas que es... Se ha discutido mucho en las últimas semanas si Milei se sostiene o está cayendo. Y es interesante que algunas voces han empezado a decir que hay una especie de acuerdo entre Milei y Massa. Yo no creo que esto sea verdad, no lo sé, pero sí es cierto que me parece significativo en tanto y en cuanto a Massa le conviene que Milei no se caiga demasiado, ¿no? Que se divida ese voto, que se divida el voto antigobierno o antiperonista, como uno le quiera decir, y entonces lograr entrar a una segunda vuelta. Y ahí, bueno, como decía Julio, las segundas vueltas en Latinoamérica últimamente están bastante impredecibles. Massa puede tratar de apostar a que en una segunda vuelta con una figura muy polarizante como Patricia Bullrich pierdan centralidad los temas económicos. Estoy pensando, por ejemplo, en otras elecciones similares, como fue la de Biden-Trump en 2020, o Macron y Le Pen, en donde la invitación al votante es decir, miren, acá lo central no es el tema económico, sino otros valores progresistas, digamos, y apostar a que se dé ese escenario. Es un escenario, tal vez, no es el más probable, pero es un escenario posible. ¿Cómo ven, ahora yendo más hacia lo que es Juntos por el Cambio, los primeros movimientos post-cierre de listas? ¿Qué interpretan de los primeros mensajes de campaña? Patricia con su spot diciendo no alcanza con un buen administrador, un teórico de la economía, va a faltar mucha fuerza. Larreta que insiste con su mensaje más de acuerdista, de consenso, que titubea un poco a la hora de decidir quién es su candidato en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué están viendo del lado de Juntos por el Cambio, Julio? Bueno, es una primaria en serio. Yo tengo la impresión que, bueno, y también tengo datos que me respaldan esto, que Bullrich está mejor posicionada. Y está posicionada sobre todo porque ella captura el voto de Mauricio Macri, que es un voto parecido al de Cristina Kirchner, duro, que va hacia donde él dice que tiene que ir. Cada día que pasa y que Mauricio Macri no vuelve a renovar su compromiso con Patricia Bullrich, creo que Larreta tiene posibilidad de crecer un poco más. Larreta hoy tiene que crecer sobre la base del voto macrista duro. Tiene que capturar esos votos. Yo creo que va a ser fundamental de acá al 13 de agosto saber si Macri finalmente va a decir voten a Patricia Bullrich o va a ser un gesto claro, o si se va a mantener presidente, porque en la medida que se mantenga presidente la interna se hace más cerrada. Creo también que Juntos por el Cambio, que si sumamos los votos de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, surge como la primera fuerza de esta primaria. Juntos por el Cambio prevé unir todo eso, pero no va a ser tan fácil, porque en primer lugar creo que esta interna puede dejar heridos. Lo estamos viendo en la provincia de Santa Fe, donde hay una competencia, una retórica muy dura entre los candidatos. En la ciudad de Buenos Aires también se está poniendo cada vez más cerrada la competencia. Y creo que eso no es funcional al objetivo de Juntos por el Cambio de estar justamente, como lo dice su nombre, juntos, ¿no? Creo que el gran interrogante es ese: ¿cuánto va a poder retener el ganador de esa primaria del otro? Claro. María.
Sí, es de acuerdo, creo que Juntos por el Cambio es un experimento muy interesante, porque realmente es una PASO competitiva, es una PASO en donde hoy por hoy no estamos seguros o hay bastante debate acerca de quién va a ganar. Las encuestas la muestran mejor posicionada Bullrich. También es cierto que en las encuestas aparece un sector de, digamos, no kirchnerista, pero no demasiado todavía interesado en la interna, o que se manifiesta como que no le gusta ninguno de los candidatos. Y este es el sector que Rodríguez Larreta dice, bueno, hay gente que dentro de un mes, cuando realmente entra al cuarto oscuro y tenga que votar a alguien, me va a votar a mí porque doy la imagen de gestor y de moderado, pero tampoco es seguro que eso funcione. Creo que es interesante esto que me señalaba Julio en el sentido de la presidencia de Mauricio Macri. Me da la sensación a mí de que Horacio Rodríguez Larreta nunca pensó llegar a esta situación en la cual Macri no lo reconociera como el heredero natural de Cambiemos. Creo que él fue el segundo de Macri en la ciudad, hace 8 años de jefe de gobierno. Me da la sensación a mí de que él apostó mucho a que ese Macri levantándole el puño iba a suceder y esto no sucedió, y entonces tardó en encontrar cuál era su rol ahí. Y además él tiene un problema, que es que si él se presenta como el candidato de la moderación, de la gestión, sin embargo, en las PASO tiene que ir a buscar, como decía Julio, el voto duro. Esto genera un ida y vuelta permanente de Larreta. O sea, se hace un spot prometiendo moderación y diciendo que el modelo más duro del macrismo, del gobierno macrista, funcionó. A los 2 días hace un spot prometiendo mano dura, ¿no? Y esto lo va desdibujando un poco. Me parece que este es el principal problema que tiene, problema que Bullrich no tiene. O sea, Bullrich, es lo que siempre fue, quien siempre fue, el discurso que tiene desde hace 20 años, y no tiene que hacer este bandearse, que creo que es un problema de la campaña de Larreta. ¿Ustedes creen que un gesto de Macri hacia uno de los candidatos, como aquel en 2015 en la Ciudad de Buenos Aires, puede ser decisivo? Yo creo que sí. Si lo hubiera, sí. O sea, el PRO es el partido, a veces me parece que uno se olvida, pero es un partido que fue creado por Macri y que fue el vehículo de Macri y para Macri para llegar a la presidencia. Y Macri tiene una relación emocional fuerte con la base del votante de ese tan fuerte como lo tiene Cristina Fernández de Kirchner con su propia base. Si ese gesto no se produce, me parece que esto es lo que explica un montón de estos ruidos que estamos viendo ahora. Voy a agregar algo, Mariano. Cuando fue la primaria entre Larreta y Michetti en la ciudad de Buenos Aires, hace ya 8 años, tuvimos un debate con María por Twitter, porque yo estaba convencido que ganaba Michetti, porque tenía aparte algunos números que decían que eso era así, y ella decía, no, va a ganar Larreta porque es el candidato de Macri. Y tuvo razón María. Macri tiene capacidad de trasladar votos con mucha fuerza hacia su sucesor, y creo que esto está todavía. No sé si tiene aquella capacidad de aquel momento, pero hay, para mí, para poner un número, 20 puntos de la Argentina que van donde Macri dice. ¿Siguen viendo una elección de 3/3, María? Lo dejo que empiece a contestar Julio, que se dedica a eso. Está muy bien. Son 3 actores. Para mí, en realidad, esta es una elección de 4 candidatos, no de 3 espacios políticos. Pues son 4 candidatos competitivos, y porque, como te decía antes, para mí los cruces de votos en octubre pueden ser sorprendentes. No creo que hoy esté muy claro para nadie a qué espacio está votando, como pasaba cuando teníamos la grieta más a flor de piel. Creo también que el cambio de Unión por la Patria le da una suerte de dilución al espacio oficialista. En fin, creo que acá hay que pensar en candidatos como la unidad de análisis, ¿no? Y yo creo que
los 4 son competitivos. Yo no creo en la tesis de la caída de Milei, lo que pasa que creo que en su momento lo que pasó fue que algunos pronosticadores, no sé por qué, lo pusieron demasiado arriba, y creo que es eso, en realidad lo que se está desinflando no es Milei, sino el pronóstico inflado. Yo creo que Milei es un candidato que está en 20 puntos, como está en la mayoría, ¿no? Creo que, bueno, Larreta lo veo más abajo, pero creo que están todos en el 20, 20 y pico, Milei entre 15 y 20 también, y ese juego me parece que va a ser dominante en la primaria. Muy parecida, si querés, a la elección de 2003, ¿no? Con varios candidatos, ninguno con demasiados votos, todos competitivos. No sé si quieres agregar algo, María. No, estoy de acuerdo con eso y la verdad es que también hay que señalar que yo no veo una fragmentación tan extrema como la del 2003. O sea, me parece válido lo de 4 candidatos. Creo que tal vez a la primera ronda, o sea, no a los pasos, sí lleguemos o sea, vamos a llegar con 3. No vamos a llegar con 5 o 6. Y otro dato que me parece interesante es que Milei, aunque saque 15 puntos, es un montón, pero de alguna manera sigue habiendo una cierta polarización. O sea, en un contexto en el cual, después de 4 años muy difíciles, de un gobierno de Mauricio Macri que fue rechazado en las urnas, de una elección muy mala para el actual oficialismo en 2021, lo que estamos viendo en las elecciones provinciales, que no son predictoras, pero que algo dicen, es que la mayor parte de los votos siguen yendo o a Juntos por el Cambio o a Unión por la Patria, ¿no? Y esto me parece algo interesante. Digamos, estoy de acuerdo en que esta elección lo central va a ser los candidatos, pero aún así estas identidades políticas siguen siendo más pregnantes de lo que uno hubiera pensado hace 4, 5 o 2 años. Voy con la última pregunta. El INDEC publicó el número de la inflación, del índice de precios al consumidor, 6% fue en el mes de junio, una desaceleración importante respecto al mes de mayo, que había sido 7.8. El equipo de Massa va que no va a Washington, está ahí negociando con el FMI. De acá a este mes que nos queda hasta las PASO, ¿qué temas ven así de la economía o de la política argentina que pueda llegar a impactar en el votante y en las elecciones de agosto? Julio, si querés, o María. ¿Yo arranco? Mira, el tema económico sin duda va a ser muy importante. Massa, obviamente, en su rol de ministro de Economía, da cuenta de lo que pasa con la economía. Yo creo que para mucho votante que está angustiado, el número de inflación, lamentablemente lo voy a decir, esto ya no asusta más, porque la Argentina es un país que tiene una cultura inflacionaria tan fuerte que nadie se asusta demasiado. No estamos en algún país europeo o asiático donde la inflación alta es realmente perturbadora. Lo que creo que le importa a mucho votante es el poder de compra de su bolsillo. Por lo tanto, va a ser muy importante, y creo que eso es parte de lo que Massa está tratando de hacer, que el oficialismo logre que la percepción de pérdida de poder de compra se disminuya a través de algún aumento salarial, algún tipo de medida extraordinaria. Es populista esto en términos económicos, seguramente, pero bueno, ya sabemos que las elecciones son así, y creo que eso va a ser importante para apaciguar un poco las angustias de los votantes del peronismo. Totalmente de acuerdo. Creo que la cuestión es menos la cifra de inflación que la percepción de salario real. Y también creo, sin embargo, que el voto, estamos en un momento, claramente en Argentina el tema económico va a ser el más importante, pero aún así lo que estamos viendo en varios países es que por alguna razón rara o que no terminamos de entender, estamos en un momento en el cual el voto no se sigue automáticamente de la situación económica. O sea, España tuvo muy buenos indicadores económicos y sin embargo el gobierno tuvo una muy mala elección hace poco. Viceversa, el gobierno de Biden también tuvo buenos indicadores y las encuestas no le dan con una ventaja tan apreciable por sobre Trump.
O sea, en donde en momentos de alta polarización económica, de saliencia de temas ideológicos, culturales, en donde lo económico es una parte de la ecuación, pero no es toda la ecuación. María Esperanza Casullo, Julio Burman, les agradezco por haber participado de la mesa de análisis de Recintos del Poder rumbo a las elecciones en Argentina de Bloomberg Línea. Muchas gracias a los dos, de verdad. Gracias.